Bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Secretaria, ¿por dónde está? Secretaria, Buenas tardes. buenas tardes, niños. Bueno, vamos primero con la lista. Hoy sí tomamos lista. Déjenme actualizar el SIUC. Aguirre, Presente, presente. A- Auquilla, Presente. Barahona, ¿aló? ¿Aló? Sí, dígame. Bien, sigamos. Bermelo, Presente. Barahona, no está Barahona, ya, listo. Cárdenas, Castro, Chiquito, Cárdenas. Presente. ¿Presente quién? Tiene que ser el apellido. Cárdenas. Presente, chiquito. Cárdenas presente, presente Chiquito, correcto. Presente Castro, Castro. eso, exactamente, gracias. Cuello, Correa, Gamboa, Garboa presente. Cuello, Correa, Guaranda, Guastay, Hidalgo, Guaranda presente. Hidalgo, presente. Guastay, Hurtado, Isa, Jama, Jiménez, Jumbo, Jurado, León, Aveiga, León Torres, Lindao, Herrera y Lindao Sánchez, Presente, Lindo Sánchez. Lino Ceballos, Lino Guijarro, Loor, López, Mendieta, Presente, Lord. Presente López. Presente, Lino Guijarro. Presente, Lino Guijarro. Mendieta, Mora, Moreira, Navia, Olmedo, Mendieta Presente, presente. Moreira. Presente, Olmedo. Presente Navia, profe. Presente, Moreira. Mora, Ingeniero Lino Ceballos, presente. Lino Ceballos me dice por acá, ya Guastay, ingeniero, por favor, si ya está mal. Guastay. Ya nos pasamos, Guastay, recién dice algo. Bien, sigamos. Ortiz, Pivaque, Pozo, Rodríguez, Ortiz presente. Presente, Rodríguez. Tapia, Tomalá, Sánchez, Tomalá, Tomalá, Presente Tomala Sánchez. Presente, Tapia. Presente, tomala, tomala. Tomala Sánchez. Toro, Totoy, Tumbaco, Estoy presente. Presente, Tumbaco. Vergara, Vicuña, Yantalema y Zambrano. Bien, vamos con los rezagados, si es que alguien llegó. Barahona, Cuello, Correa, Yo, profesor, presente.
Hurtado, Isa, Jama, Jiménez, Jumbo, Jurado, León, León Aveiga, León Torres, Lindao, Mora, Pivaque, Pozo, Toro, Vergara, Vicuña, Yantalem y Zambrano. Listo. Pone aquí un chat. Arreglen el micrófono. Cuello y Lino Guijarro. No, yo no acepto por mensaje. ¿Ah? Lino Guijarro sí dijo presente y Cuello creo que también dijo por ahí. Sí, listo. Como grabamos. Listo, préndame la cámara, por favor, todos. Préndame las cámaras. Le voy a poner falta por no prender las cámaras. Listo, vamos a comenzar. Secretaria, ¿por dónde anda? No la veo. No la veo, secretaria. Gente, ¿va algún grupo voluntario? No. Vamos con el grupo de Helen Bermelo. Comience, Helen, su grupo. Toca el tema de la clase 3 hoy día, la clase de Buenas tardes, profesor. Derechos Humanos. Dígame. Disculpe, nosotros, mi grupo expuso la semana pasada, el día lunes pasado. No tiene nada que ver. Pueden repetir. ¿Está mi secretaria aquí, por favor? No. Debe ver si me mandó el número de los nombres de los integrantes de los grupos. Bien. Melanie, tu grupo, por favor, Melanie. Lenny Lino. Dele. Ya puede compartir, confirme. Ya está aprobado para compartir, dele. No, es que ahí están las
Revienta, dale ahí. Pues, Profe, yo voy a compartir. dale. ¿Qué sale? ¿Sí sale la diapositiva? Sí se ve, pero ponga modo presentación, por favor. ¿Ya podemos empezar? Buenas tardes con todos, ¿sí me escuchan? Sí, por favor, sí se Hola. escucha. Sí, dele, que sí la escucho. Voy a empezar, bien. Voy a empezar con una breve introducción sobre acerca de los derechos. A lo largo de la historia, los derechos han evolucionado para proteger la dignidad y libertad de las personas. Desde la antigüedad ya existen normas básicas de justicia, como el Código de Hammurabi en Mesopotamia, que estableció principios para regular la convivencia. También en la antigua Roma se conocieron ciertos derechos a los ciudadanos. Uno de los momentos claves en esta evolución fue la Carta Magna en 1215, que limitó el poder del rey de Inglaterra y garantizó algunos derechos básicos de los ciudadanos. Luego, en el siglo XVIII, con la Declaración de los Derechos en Estados Unidos y la Revolución Francesa, surgieron ideas fundamentales sobre libertad, igualdad y derechos universales. A continuación, mis compañeros van a explicar un poquito más cada tema. Buenas tardes con todos. ¿Qué es un derecho? Un derecho es un conjunto de normas Un que ratito, regulan. chicos, un ratito. No se ha quedado en la primera diapositiva, no han cambiado. Al menos así se me ve en mi computadora. Revisen, por favor. No, sí, pero este es el tema. Sí, vuelva a proyectar la diapositiva. Descomparta y vuelva a compartir para ver si es que eso es, porque a mí solo me aparece la misma diapositiva y se quedó ahí. Está bien, profesor, solo es que, ¿cómo es que se llama? Lo que dio mi compañera era una introducción al tema, no era con la diapositiva junta. Ah, bueno, perdón. Entonces, en todo caso, dele, siga. Ya. Bueno, hasta que compartan las diapositivas. ¿Qué era un derecho? Un derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana y nos sirve para entender y nos ayuda a comprender en lo mejor cómo han evolucionado las leyes y cómo influyen las leyes en nuestra vida cotidiana. Les voy a profundizar un poco sobre el origen de los derechos de las primeras manifestaciones. El derecho en la antigua Mesopotamia. Uno, uno de los primeros registros escritos de las leyes se encuentra en la antigua Mesopotamia, con el famoso Código de Hammurabi. En este conjunto de leyes, inscrito en una estela de
y ahorita alrededor de 1754 a.C. Establece reglas claras sobre diversos aspectos de la vida cotidiana, desde el comercio hasta el castigo por delitos. El derecho egipcio antiguo. En el antiguo egipcio, el derecho también jugó un papel crucial. Los faraones, considerados dioses en la tierra, promulgaban leyes que reflejaban la voluntad divina. El derecho hebreo. El derecho hebreo, basado en la Torá, ha tenido una influencia duradera en la cultura occidental. Los 10 mandamientos y otras leyes bíblicas no solo guiaron la vida religiosa de los hebreos, sino que también establecieron principios éticos y morales que perduran hasta hoy. Hoy os voy a hablar sobre los derechos de la Edad Moderna, el Renacimiento y la Ilustración. El Renacimiento y la Ilustración fueron dos movimientos claves que influyeron profundamente en el desarrollo de los derechos humanos y el pensamiento en la Edad Moderna. El Renacimiento en el siglo XV y siglo XVI. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que surgió en Europa, principalmente en Italia, durante los siglos XV y XVI. Se caracterizó por un resurgimiento del interés en la cultura clásica grecorromana, en la que se promovía la valorización y la ciencia. La Ilustración en el siglo XVIII. La Ilustración fue un movimiento intelectual que alcanzó su apogeo en el siglo XVIII, influido por la ciencia y la razón. Los filósofos ilustrados cuestionaron las bases del poder monárquico y autoridad religiosa, promoviendo ideales de libertad, igualdad y derechos. La revolución del siglo XVIII se refiere principalmente a dos grandes movimientos históricos que transformaron el mundo: la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Ambos eventos ocurrieron en la segunda mitad del siglo XVIII y marcaron el comienzo de la Edad Moderna, con un impacto profundo en las ideas políticas, sociales y económicas de Occidente. Yo les voy a hablar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Esta fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La motivación de esta fue las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de proteger los derechos fundamentales, y este tuvo un propósito que fue garantizar los derechos de todas las personas sin distinción. Los principales derechos que estuvieron en esa época fue el derecho a la vida, libertad y seguridad personal, el derecho a igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y por último, el derecho a la educación, que este nos habla sobre que todas las personas tienen derecho a la educación primaria debe ser gratuita y accesible para todos. Además, se busca que la educación promueva el pleno desarrollo de la persona y fomente el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales que tiene cada ser humano. Bueno, como último tema, el impacto y desafíos actuales. Tenemos impacto global que sirve de base para las leyes y tratados internacionales. También encontramos desafíos, que son derechos vulnerables en zonas de conflicto y retos de frente a la migración, la tecnología y al cambio climático. Compañera, la diapositiva, por favor. También tenemos una conclusión. Bueno, tenemos dos. Porque algunos decían una, otros decían otra. Entonces pusimos las dos. Porque las dos no parecieron relevantes.
Una es, la evolución de los derechos ha sido un proceso continuo a lo largo de la historia. Y la otra es, la Declaración Universal sigue siendo una referencia clave en la lucha por la dignidad humana. Bueno, y al final encontramos la bibliografía, donde sacamos toda la información y pues con eso nos ayudamos. Muchas gracias. Bien, ¿me puede poner la diapositiva de los integrantes, por favor? Bueno, ahí encontramos que somos el grupo 5 y los integrantes son Carbó, Vargas, Belén, Joseline, también Hidalgo, Villón, Génesis de Los Ángeles, mi persona, Laura Alvarado Elkin, y también López Jiménez, Melanie, Daniela, y como última integrante, Lino Ceballos, Melanie, Daile. Bien, esos son los que ya expusieron, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente. Pero hasta que acerca la diapositiva. ¿Perdón? Ya acerca la diapositiva, deja de compartir. Ya voy un ratito. Ahorita voy a poner el video. Pongan atención. Se ve y se escucha, ¿me confirman? Si se ve y si se escucha. Dele, Bueno, entonces. ahorita Human tenemos- rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, human, any. The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of?
De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente,
¿Por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. No son palabras en una hoja de papel. A ver, una pregunta. Creo que se paró la imagen del video, ¿no? Pues al menos en mi computadora se paró. A ver, la voy a repetir desde ahí. No son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. No son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bien, niños, cuéntenme. ¿Qué opinan? Vamos con preguntas. Elkin Lor, cuénteme, ¿qué opina del video que vimos ahorita de los derechos humanos? Elkin Lor, por favor, lo quiero escuchar.
Lo queremos ¿Me escuchar. escucha? Bueno, me escucha. Bueno, en parte, lo que tuvo más relevancia para mí, la verdad, fue que no son personas, o sea, con superpoderes ni nada, son personas naturales. Y es lo que quiero hacer énfasis, porque para hacer los derechos, o bueno, es lo que entendí, no se necesita un superhéroe, es una persona normal que tuvo el valor de hacerlo y ya está. Eso entendí yo. Son personas que han luchado entre la historia por los derechos humanos. Ahora, hay dos cosas que podría yo resaltar ahí. Una es que no hay la exigencia de la ley. ¿Qué es la exigencia? No hay la sanción. Por ejemplo, la ONU se ha reunido varias veces para, para condenar el bloqueo a Cuba, por ejemplo. Y Cuba tiene 62 años bloqueada. Sin embargo, cuando usted entra en política, siempre ponen a Cuba como el ejemplo del mal socialismo y en toda campaña lo ponen. Que queremos ser Cuba, queremos ser Venezuela, y ese es el ejemplo. Pero la pregunta es, ¿y por qué no piden que haya el desbloqueo de Cuba? ¿Por qué se mantiene un bloqueo que es inhumano, que va contra los derechos humanos del cubano? Ah, es que es una dictadura. Eso no es porque el que hace el bloqueo no es el policía del mundo. Cada país tiene su libertad de ejercer su propia democracia a su manera. Porque si fuera así, hubieran bloqueado a Chile, que tuvo un dictador como Pinochet, que también estuvo en contra de los derechos humanos. Todos conocemos la historia de Chile y de Pinochet. Sin embargo, era un dictador aliado de la derecha y por eso no hubo el bloqueo a Chile, porque aplicó un modelo que le complace a la derecha internacional. Entonces, ¿por qué no pedimos que cese el bloqueo de Cuba? Venezuela estuvo muchos años, ahora reciente, con guerra económica y bloqueada. Recién ahora por el problema de Rusia-Ucrania es que se le compró ahora petróleo a Venezuela y Venezuela está saliendo de la crisis del problema que tenía. ¿No sirven los derechos humanos ahí? En nuestro país se hablaba mucho de los derechos humanos, derecho a la libertad. Ahora tenemos derechos, seguimos teniendo derechos. Hay libertad de expresión, hay libertad de tránsito, gozamos de esas libertades. Hay un ejemplo que pone en el video también, ¿no? Y lo vimos en la primera clase cuando hablamos de la época de Roma antigua y Grecia antigua, donde las mujeres no tenían derechos. ¿Cuándo la mujer adquirió esos derechos? En nuestra era, inclusive derecho a estudiar, derecho a votar y ahora a participación, porque las mujeres por ley en las elecciones deben estar al menos el 50%, hay alternabilidad, hombre, mujer en los candidatos, para darle el espacio que se merece la mujer. Pero eso no fue de gratis, es una lucha social. Y muchos de los derechos sociales se adquieren mediante reclamos y luchas para los cambios que se necesitan de esos derechos. Otra cosa que le haya gustado y haya resaltado el video, señorita Briana Totoy, cuénteme. Briana, por favor, del video. ¿Qué le llamó la atención en el video? Bueno, del video me interesó mucho la historia de cómo nosotros las personas luchamos por, por nuestros derechos, al ser libres, al tomar decisiones y también al ser participativos. ¿Ya? A ser libres, a estar conscientes de nuestros derechos. ¿Estamos conscientes todos de nuestros derechos? ¿Estamos conscientes? No necesariamente. Y nosotros no reclamamos a veces nuestros propios derechos y lo damos por sentado. El derecho a la libertad de expresión, el derecho al libre tránsito, el derecho a la inviolabilidad de nuestro domicilio. Por ejemplo, ahorita con el estado de sección, ya ese derecho no se guarda y la policía puede ingresar a cualquier casa o vivienda, pero obviamente es por la necesidad de controlar la delincuencia. A mí me llama la atención el hecho de la primera declaración de los derechos humanos en 1948,
debido a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial para ustedes, y para nosotros, porque yo tampoco viví en esa época, por la historia, lo tenemos referencia, se mató a la población judía. El video dice un 50%. Bueno, habría que ver realmente si era el 50%, fue menos, fue más, pero no debió haber muerto ninguno. La intolerancia, el odio racial, hasta nuestros días casi, hace unos 20 años, nada más cuando íbamos al estadio, aprovechando que ayer ganamos el clásico, nosotros en el estadio éramos racistas. Digo nosotros porque yo tenía 20 años, yo iba a los estadios de los 15 años, y en el estadio se le gritaba a los jugadores de color cuando son los contrarios, se le gritaba de todo, y aparte pues se le gritaba como que fueran monos, ¿no? Sí, y eso es racismo. Un árbitro Como el tal, de Vinicius. ¿perdón? Eso O es le racismo. gritaron al jugador de Real Madrid, de Vinicius Junior. Y esos son algunos ejemplos. O sea, eh, el racismo es ir contra la libertad de ellos, que son seres humanos como todos nosotros. Y hay racismo no solamente por el color, también entre latinos y europeos, por ejemplo, ¿no? Nosotros los latinos podemos ser disgregados, segregados, podemos ser excluidos por temas de racismo. Yo estuve en una película, mire, que en los años 50, en Estados Unidos, digo, pongo Estados Unidos no por el país como tal, de hecho en muchos países ocurría eso, lo pongo porque la película es ambientada en los años 50 de allá. Había baños para hombres y para mujeres. Perdón, había baños para hombres y no había para mujeres. Solo baño de hombres. ¿Se imaginan? Porque las mujeres no tenían muchos derechos. Y también había, los negros, las personas de color no podían comer en el mismo sitio donde comían las personas blancas. Habían baños para hombres de color y para hombres blancos. Ese es el racismo. Y eso va en contra de lo que tiene que ver con los derechos humanos. De hecho, Hitler aplicaba pues el racismo, pero en la parte de los judíos. ¿Qué otra cosa le llamó la atención del video, Daniel Tomalá? Cuénteme. Viene desde hace muchos años atrás, o sea, hacia como de los inicios. ¿Ya? De que fue creado en la época de un emperador romano, Creo que sí, es que no me acuerdo. Ciro el Grande, cuando no existían derechos, él dijo que habían derechos y que algunos seres humanos teníamos opción a esos derechos. Cuando nosotros, ahora que estamos desesperados por problemas de la delincuencia, yo he escuchado o he visto en redes personas que dicen deberían matar a los criminales, pero eso es ir en contra de los derechos humanos. ¿O no tienen derechos humanos los criminales? Ah, no, es que ellos no piensan en nuestros derechos. Claro que no lo piensan, pero porque ellos no lo piensan, nosotros no podemos pensar o no debemos pensar en los derechos humanos de ellos. ¿Debería haber mejor control para que no haya delincuencia? Sí. Debería haber programas sociales para que las personas no caigan en la delincuencia, por supuesto. Pero todos esos programas sociales son hechos con gasto público. Y lamentablemente los que nos gobiernan no les gusta el gasto público. Hay un ejemplo de una ciudad en Colombia, se llama, de Medellín. Hay un barrio llamado, bueno, es una comuna 13, si ustedes pueden investigar en YouTube. Antiguamente, en los años 90, era muy peligroso, por esto de las mafias, la droga, Pablo Escobar, etc. Y esa comuna logró salir adelante y en la actualidad es una de las más concurridas por el turismo. Yo visité Comuna 13, es muy bonita, hicieron unas escalinatas eléctricas, tú no tienes que caminar, tú subes nomás la caminata eléctrica y todos los sitios es como las peñas, ¿no? Y todos los sitios que vas subiendo, hay restaurantes, hay sitios de venta de arte, hay sitios de venta de ropa, hay de todo. El turismo es muy bonito. De hecho, en un solo día, en una mañana que recorrí, no alcancé a ver todo. Es increíble. Y pasaron de ser un barrio muy peligroso, muy delincuencial, a ser un barrio muy seguro. Y a generar empleo, ese turismo genera empleo para que las personas que están en ese barrio no caigan en la delincuencia. Entonces les estamos dando a las personas
la oportunidad de tener recursos sociales para que no caigan en la delincuencia. No lo estamos haciendo. Debe haber programas sociales que permitan que la gente pobre no caigan. Entre las opciones que tengan opciones de estudiar, de hacer deporte, de ir al fútbol, de buscar una profesión, y no caigan en las drogas o no caigan en la delincuencia. Pero eso no se dice a la hora de estos problemas. No, es que hay que portar armas, es que deben meterlos presos, es que hay que hacer una cárcel en la Antártida. La solución no es hacer más cárceles. La solución es que haya menos gente delinquiendo. La solución es que haya más programas sociales para poder sacar de la pobreza a la población y no caiga en eso. Porque la droga se va, Dios mediante, no va a terminar. Lamentablemente no. La droga empezó en los años 80, 90, 2000, 2010, 2020. Ojalá que no sea así, pero estará en 2030, 40, 50. Lo que hay que hacer es mitigar y ayudar a nuestro pueblo a que no caiga en eso. Entonces, la solución no es meter más gente presa, ni hacer más cárceles. La solución es hacer mejores programas sociales, darle oportunidad que tengan salud, educación y que puedan educarse y no caer en esos problemas de delincuencia. Eso es un tema que no se trata en los medios de comunicación, no se trata por parte de la derecha, de los candidatos de derecha, porque es un tema de que se tiene que gastar, eso es gasto público. El gasto público y hacer que haya mejores programas sociales para la población pobre es gastar dinero del Estado, de los impuestos que pagan los ricos, en hacer escuelas, en hacer canchas, en hacer programas sociales, en comprar profesores de fútbol, contratar profesores de atletismo, contratar profesores de arte para que le den clases a los jóvenes pobres y puedan tener una opción distinta a la droga o distinta a la delincuencia. Porque si los metes presos o los matas, como dicen, estás atentando a los derechos humanos y aparte no le estás dando una oportunidad. Y más gente pobre seguirá metiéndose en ese mundo porque no tienen otra salida. ¿Por qué muchos de nosotros no nos drogamos? Por ejemplo, ¿por qué yo no me drogué? ¿Por qué yo no me hice delincuente? Porque gracias a Dios tuve mi madre, fue madre soltera, y que junto con mis tíos me ayudó y me educaron bien. ¿Por qué ustedes no están en ese mundo? ¿Y por qué ustedes están educándose? ¿Por qué ustedes están buscando progresar? Porque tienen el respaldo de sus familiares y tienen la decisión de no entrar en ese mundo. Entonces yo considero que hay que ayudar al respeto a los derechos humanos, por supuesto, pero hay que ayudar para que con programas sociales no caigan los jóvenes en en ese mundo de la drogadicción, en ese mundo de la delincuencia. Bien, vamos a hacer una pregunta más. ¿Alguien más que prenda la cámara? Porque solo veo a Daniel Tomala y veo a Briana. Nadie más a prender la cámara. Préndame la cámara. Están por ahí. Génesis, ella expuso, me acuerdo. Cuénteme, Génesis, de lo que expuso, ¿qué le llamó la atención? Hagamos un comentario ahí. Bolívar está en el Profesor, carro. ¿puedo hacer énfasis en un Dígame. punto del video? Claro, dele. Esa es la idea. Bien. En en el video mencionaba que a pesar de que tenemos los derechos ya están claros los Establecido. derechos. Correcto. Ajá. Muchas veces no se cumple. Por ejemplo, por expresarnos libremente, nos mandan presos y así. Es lo que me llamó mucho la atención en eso, porque es la verdad. Claro, no se cumplen y nos mandan presos cuando afectan al sistema. Si usted sale a las calles a reclamar, usted lo pueden llevar preso, pero cuando no gobernaba el sistema que está ahorita, salía la gente a las calles y se victimizaba si lo metían preso. Los derechos humanos se vuelven relativos. Relativos a si estás con el poder o si no estás con el poder. Y eso es lo que me olvidaba de haberles recalcado en el video y en la exposición. Los derechos humanos no tienen distinción. ¿Qué es distinción? O sea, a que eres blanco o eres negro. Son los mismos derechos. Eres gordo, flaco, eres feo. Tienes derechos igual. Eres rico, pobre. Es que porque eres rico tienes más derechos y porque eres pobre no tienes derechos humanos. No, no hay distinción, no hay discrimen en los derechos humanos. Son para todos. Eres hombre, mujer, eres gay.
¿Hay cómo discriminar a un gay? No. ¿Por qué se tiene que discriminar? De hecho, hace 20, 25 años era bien raro, por lo menos, ver en un centro comercial. Ahora no es tan raro. ¿Se debería prohibir la entrada? No. Tienen derecho. Son seres humanos como nosotros. Si eres negro, si eres blanco, si eres rubio, si eres gordo, si tienes cabello o no tienes cabello. Los derechos humanos son generales, es indistinto y deben ser aplicados, sí. Solo para terminar, me había olvidado recordarles lo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se dio en 1948 la declaración? Precisamente porque con Hitler se violaron muchos de los derechos humanos, bastante, más que nada de los judíos. No solamente los judíos, también se atacó y se persiguió a los comunistas, ¿ya? Porque Hitler era de extrema derecha. Se habla de partido socialista, nazi y todo eso, y se quiere confundir a las personas pensando que ese socialismo, el socialismo que está acá, o que quiere instalarse acá, o del comunismo. No es así. Ese socialismo, en esa época, hace más de 50 años, 70 años, eh, es un socialismo de derecha que aplicó Hitler y que persiguió no solamente a los judíos y los mató, también a los comunistas, también a los socialistas, también persiguió a los discapacitados, a los homosexuales. Entonces, me van a investigar como tarea para la próxima clase cuántos derechos humanos violó Hitler. Los nazis, ¿no? En general, con el gobierno de Hitler. Investiguen como, como un ejercicio de historia. ¿Cuántos derechos? Y vamos a ver, la próxima clase son la generación de derechos humanos, ¿no? Hay varias generaciones de derechos humanos. Bueno, ¿cuántos violó Hitler? Que por eso que también se hizo eso ahí. Ahora, no solo fue Hitler, también fueron los aliados, los americanos, y también fue los rusos, que cuando ganaron, violaron inclusive a las alemanas, maltrataron y mataron a los soldados alemanes. También hubo eso, también hubo eso. También se violaron derechos humanos a ellos. Ah, es que porque ellos violaron derechos humanos también había que... No, porque ellos lo hicieron, lo vamos a hacer nosotros. Entonces me van a investigar cuántos derechos humanos se violaron por los alemanes, por los nazis, cuántos por los aliados y los rusos, ¿no? Porque acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial ganó la Unión Soviética, los comunistas que llegaron a Berlín primero, pero también llegaron después los aliados, los americanos, Inglaterra, Estados Unidos y los demás aliados. Y por eso es que se repartieron Alemania y una parte quedó en la parte comunista, en la parte de la Unión Soviética, y otra parte quedó en la occidental, la parte americana, la parte que aplicó capitalismo. Ahora se unificó después del año 90 en que se acabó el muro de Berlín, pero bueno, eso ya es el resto de la historia. Lo que nos interesa es los derechos humanos. Entonces, ¿cuántos y cuáles derechos se violaron en la época de los alemanes y después en la época de cuando ellos perdieron la guerra, en la época de Rusia y de los aliados? ¿Ok? Eso es para la próxima clase. ¿Alguna Profesor, pregunta? disculpe, ¿me puede Sí. repetir para poder Sí, anotarlo? les estoy pidiendo que me averigüen, me investiguen cuántos derechos humanos fueron violados por los nazis, por los alemanes, y cuántos derechos humanos fueron violados por los aliados y la Unión Soviética. Hago la Esa es una distinción, pregunta. ¿Eso hago va a la, estar en la plataforma subido sí, para subir? un ratito, hago la Ah, entonces ahí distinción, también. hago la distinción porque no son lo mismo. Los aliados eran Inglaterra, Estados Unidos y Francia, y por el otro lado estaban los rusos, que eran la Unión Soviética, ¿no? ¿Ok? No eran lo mismo, por eso es que digo, son tres actores en este caso, los alemanes, los aliados y la Unión Soviética, ¿ok? ¿Qué me preguntaba? Ah, si va a estar en la plataforma. Sí, va a estar, pero ahorita no la he puesto, ya la voy a poner para que... La idea es que en la próxima clase hablemos de esos derechos que han sido violados y cuáles fueron, y de ahí pues le digo dónde pueden subir, en qué plataforma, en qué icono, para que suban, ¿ya? Profesor, Pero disculpe, ¿eso será en grupo o con? es en grupo, a ver, es a mano, ¿ok? Lo pueden hacer en grupo y yo llamo y digo, por ejemplo, bueno,
Parece que siempre me le cargo a Helen, pero disculpe, Helen, es que estoy viendo las personas que tengo aquí abierta la cámara y obviamente tengo solo a Helen, solo a Génesis y solo a Bolívar. Entonces, como que tengo que repetir las personas porque son las únicas que están con la cámara prendida. Ahora vamos, Bolívar, que está en el carro, está llevando a los hijos, parece, a la escuela, colegio, lo está trayendo. A ver, Bolívar, ya me olvidé la pregunta que le iba a hacer. Para la próxima semana tienen que hacer ese deber, ¿no? El deber de lo de cuál de todos los derechos humanos fueron violados por la Segunda Guerra Mundial, eso es en sí, ¿no? Y lo traen para acá por grupo. Por ejemplo, Bolívar le dice a su grupo y se ponen de acuerdo, investigan. Y yo digo, por ejemplo, Bolívar, la próxima semana, ¿no? En la próxima clase, digo, Bolívar, dígame los derechos humanos que encontró su grupo que violaron en la Segunda Guerra Mundial. Y Bolívar, pues me lee lo que son. Lo mismo le digo a Helen, lo mismo le digo a Brianna, lo mismo le digo a Eric. A todos, a cada grupo le digo que digan y expongan. Y una vez que conversemos y analicemos los derechos que fueron violados por los nazis, por los rusos y por los americanos en la Segunda Guerra Mundial, yo les digo que, me faltó los japoneses, porque Japón también intervino en la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense Pearl Harbor y todo eso, los japoneses también. Entonces me avisan y ahí lo subimos en una plataforma y yo les digo y les doy plazo pues, para que suban el CDBR en la plataforma. Ahí lo escanean, por ahora lo traen a mano. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra Ok, pregunta? ingeniero, sí. ¿Nos podría dar más tiempo para subir el video? Sí, ya me han pedido eso y ya lo voy a hacer. Ya les voy a poner más tiempo para que suban el video. Ahorita tengo que cerrar la clase porque tengo los siguientes compañeros, el siguiente curso. Así que estamos conversando. Niños, Profesor, disculpe, díganme. no hay exposición para mañana. Ve, para la próxima semana. Sí, claro, la próxima semana tocaría la Expo 3. A ver, esta fue la ¿Qué Expo tema, 1, profesor? 1 clase 2, Expo 2 clase 3, Expo 3 clase 4. Expo 3 clase 4 y Expo 4 clase 5. Vamos a hacer dos exposiciones en una porque tenemos el lunes de... A ver, la próxima semana creo que no hay clase, déjenme ver. No, 28 sí hay, 28 sí hay. El 4 es que no hay, el 4 es feriado. Entonces ahí habría Claro, que el 4 es feriado, lunes. hay que unificar dos clases, Déjenme ver si se puede unificar esta semana que viene. Un ratito, déjenme ver que me está olvidando. Mejor que me hicieron acuerdo. A ver, me estoy olvidando. A ver, ahorita hicimos la clase de Derechos Humanos. Estamos hablando de... ¿Dónde está? Unidad 1, ¿no? Unidad 1. Caramba. Ya, unidad 1. Aquí está unidad 1. Hoy día hicimos la de Derecho, Origen, Evolución y Declaración. Correcto, 1948. Esta es la clase... no. Sí, es la clase 3 hicimos hoy día. Correcto. La próxima semana tocaría la 4. Generación de Derechos Humanos, Contexto, Derecho y Relación del Individuo. La próxima semana es la clase 4. Y creo que vamos a tener que adelantar con la clase 5. ¿Por qué? Porque tenemos el lunes 4 feriado. La clase 5. Entonces hacemos la clase 4 y hacemos la clase 5. ¿Cuál es la clase 5? La clase 5 es Origen de Democracia, Procesos Democráticos. Y la clase 6, Evolución. Sí. Es la 4 y la 5 hacemos la próxima clase, niños. Por favor, me la preparan. ¿Ok? Por separado, no quiero unificado. Las clases 4 y 5 son separadas. Y hacemos la exposición. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Diapositivas distintas. Claro, diapositivas O distintas. sea, dos porque tendrán- diapositivas distintas. Como que... Correcto, porque tienen que subir una a cada exposición, por la Expo 4 y Expo 5. Viviana, cuéntame. Viviana está alzando la mano. Dígame, Viviana. ¿Aló? Viviana. ¿Está alzando la mano, Viviana? Bueno, no sé, creo que se le quedó inhibida la computadora porque no dice nada. Listo, bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya, listo, niño. Entonces nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Cualquier pregunta por medio del grupo de WhatsApp. Digo, por medio de mi secretaria. Un abrazo, niños. Pasen bien. Nos vemos. Me olvidaba. Los que no alcanzaron a exponer hoy día, los grupos que no alcanzaron a exponer hoy día, deben grabar la exposición en Zoom y la suben ahí en donde dice Expo 2 clase 3, ¿ok? Los que no alcanzaron a exponer hoy día. El grupo que sí expuso, pues obviamente no tiene que hacer eso. El grupo que sí expuso solo sube Word, PowerPoint y nada más. Y los grupos que no expusieron hacen Word, PowerPoint y suben el video de Zoom de la exposición, ¿ok? Ya, listo, niños. Gracias, pasen bien. Buenas tardes, profesor. Soy Hurtado. Estoy con mi asistencia ya que no tenía luz. Recién pude conectarme bien. Hurtado, ya le pongo la asistencia.
A ver, los que llegaron tarde, envíenme al grupo de WhatsApp sus nombres para ponerlos en la asistencia. Gracias, nos vemos.